Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, se irán sumando más personas en el camino, pero para partir puntuales, bueno, yo soy Alejandra López, soy directora del nuevo Centro de Desarrollo de Carrera de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Les doy la bienvenida a esta charla de hoy, en la que nuestra expositora Mónica Reyes nos comentará sobre la importancia de comprender el entorno que nos rodea y nos entregará herramientas para estar bien informados y utilizar esta información para tomar mejores decisiones en nuestra vida laboral y profesional. Mónica es de formación inicial profesora de castellano en la Universidad Católica, pero a lo largo de su carrera se transformó también en comunicadora, escritora y mentora. Ha sido conductora en programas de la Radio Agricultura y columnista en diversos medios de comunicación escritos. También muy cercana al mundo de la empresa, fue gerente de marketing y comunicaciones de PricewaterhouseCoopers. Tiene un diplomado en gobiernos corporativos de la Universidad Católica y también cursó el PADE en el S Business School. Una carrera muy variada y versátil, como podrán ver, que la hace una gran mentora de nuestra red de mentores que lanzamos recientemente en la facultad, y también una excelente expositora para el tema que hoy nos convoca. Así que bienvenida, Mónica, y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Alejandra. Perdón por el ruido de la silla, acabo de darme cuenta que estaba con el micrófono abierto. Oye, qué gusto tenerlos a todos acá y ver que hay 30 personas que están interesadas en este tema, sin saber si es la persona más adecuada o no. Encantada de poder hacer una reflexión en conjunto con ustedes y poder sacar algunas conclusiones a propósito de esta realidad tan dura que nos ha tocado vivir en el último año, por decirlo así, aquí en Chile. Porque si bien sabemos que estamos todos en el mundo viviendo una realidad muy difícil, lo cierto es que aquí en Chile especialmente hemos vivido una realidad casi doblemente difícil, por decirlo de alguna forma, porque después de octubre del año pasado, donde tuvimos una crisis social, y la vivimos en carne propia, casi sin respiro se nos vino esta crisis sanitaria. Entonces hemos tenido altos niveles de incertidumbre, también de sobreexplotación y sobreexposición total a la información que casi nos ha intoxicado. Yo creo que en gran medida muchos nos hemos sentido a veces intoxicados como diciendo no quiero ver más noticias porque si bien qué bueno estar informado, pero tampoco quiero tanto porque me empieza a afectar. Entonces esta pregunta que nos estamos haciendo hoy día, acá la vamos a compartir la presentación para irnos ya un poco de plano con algunas imágenes a esta reflexión, nos dice, a ver, ¿cuáles deberían ser o podrían ser las claves para tomar decisiones asertivas en un entorno complejo? ¿Ya? Partiendo de esta base de lo que les comentaba recién, de que estamos viviendo una realidad que es compleja, que el entorno se ha vuelto cada vez más complejo y nos ha cambiado las reglas del juego, y aparte de cambiar las reglas del juego, el entorno de por sí maneja complejidad de factores. Entonces, nos desafía doblemente, doble, triple, pónganle como ustedes quieran, según la realidad de cada uno, y debemos decir, a ver, ¿cómo me paro? ¿Cómo miro? ¿Cómo absorbo esto? ¿Qué interpretación le doy? ¿Y cómo puedo yo entender mejor esto para tomar decisiones acertadas y asertivas, porque no es lo mismo, en este entorno complejo y decisiones tanto para mi vida personal como laboral? Entonces, lo que queremos ahora es reflexionar juntos qué podría ser lo que hace la diferencia para nosotros poder mirar un poco el escenario nacional e internacional y el escenario mundial, o desde el escenario de tu familia, tu casa, tu trabajo, al país o al mundo, y empezar a entender un poco. No sentirnos como nos sentimos a veces que tanto árbol y que crece tan rápido no nos deja ver el bosque. Y esa sensación es la que hemos tenido todo este tiempo con la incertidumbre, que es muy desagradable, es poco grata y nos dificulta cualquier cosa que queremos entender o tomar una decisión. A veces no sabemos bien a qué atenernos. ¿Por qué es tan importante informarnos bien y por qué es tan importante informarnos de forma adecuada? Muy claro. Así de simple, porque permite tomar decisiones asertivas, es lo que estábamos conversando recién. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo accedo a la información, y que ojalá no sea sobreexposición como lo que hemos tenido, puedo empezar a saber cosas. Cuando yo comienzo a saber cosas, puedo pensarlas. Puedo pensar, me parece, no me parece, me gusta, me disgusta. Y tomar una posición frente a esa información que llega hacia mí. Puedo decir, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, etc. Comienzo a pensar.
una vez que yo, digamos, me tragué la información, es como si estuviéramos hablando de lo que uno empieza a hacer cuando hace como la digestión de algún alimento que ha recibido, ¿cierto? Empiezo este proceso a procesar la información, empiezo a procesarla, ya sé algo. Entonces cuando sé algo y lo tengo incorporado, puedo comenzar a pensar al respecto. Y cuando yo estoy pensando sobre algo, en general, lo que naturalmente hago es tomar una postura frente a esa información o ese conocimiento que me ha llegado. Tomo una postura, adquiero un cierto punto de vista y tomo una posición. Tomo una posición es cuando ya digo, esto me gusta, me disgusta, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero luego llego yo a una comida, por ejemplo, y cómo hago para explicarle al resto y poder argumentar la posición que tengo. Para poder argumentar esta posición que tengo que haberme informado bien y en forma adecuada. Y haberlo hecho además de fuentes que son confiables, para yo poder aludir, oye, lo vi en tal medio de comunicación, esto decía una encuesta, decía un estudio, etcétera, y entonces estoy teniendo una opinión fundamentada, y ojalá bien fundamentada. Entonces, ya saliendo de la ignorancia, estamos informados, estamos pensando algo al respecto de lo que nos ha llegado como información. Tomamos un punto de vista, una posición. ¿Por qué digo tomamos? Porque si esta es la información, yo tengo que ponerme en algún lugar desde donde yo tenga perspectiva de mirada. Y ahí con la perspectiva de mirada ya puedo tener una postura. Entonces ya no me siento tan perdido como en este bosque lleno de árboles donde no puedo ver el bosque, y digo, ah, ya, esto lo comienzo a entender. Y me va a permitir que a la hora de tomar una decisión, tanto sea en mi ámbito personal o laboral, esa decisión sea mucho más certera y más asertiva porque me siento que comprendo. Y quiero hacer una distinción ahí que aparece la profesora de castellano que nombraba la Alejandra. No es lo mismo entender que comprender. Entender es que entiendo algo a lo mejor a nivel cognitivo, pero comprenderlo es hacerlo mío. Y es que se junta el entender también con la forma en que yo internalizo esa información y la siento de alguna manera. Porque yo para tomar posición tengo que de alguna manera sentir algo al respecto. ¿Me parece o no me parece? ¿Ya? Donde puedo sumar un poco el sentir o percepciones variadas que son no solamente el conocimiento puro y lo solamente cognitivo. ¿Ya? Aquí hay una frase que casi que dice todo de esto que acabo de explicar, que es la ignorancia es la peor pandemia, y la frase es como que hoy día la entendemos súper bien, porque estamos todavía en una pandemia que nos está afectando, y la ignorancia es como un virus que se expande, y avanza, y avanza, y avanza, y es un virus que por supuesto no es positivo, es más bien negativas todas sus consecuencias, y nos podemos dar cuenta cuando vemos el ejemplo de la educación. Siempre es mejor salir de la ignorancia y ser más educados. Lo mismo aquí es salir de la ignorancia y ser más informados, si pudiéramos hacer un paralelo y homologar un poco las dos cosas. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para que nosotros podamos informarnos en forma adecuada para poder tomar mejores decisiones y decisiones asertivas? Esta es la fórmula. Ahora sí que esto avanza porque había hecho una cosa donde dejé todo fijado. Qué bueno, porque ya podemos avanzar en esta conversación. Fíjense la fórmula: medios de comunicación, redes sociales, encuestas y estudios. ¿Por qué? Porque estas son en general, a grandes rasgos, los tres grandes canales por donde nosotros podemos recibir la información hoy en día. ¿Cierto? Los medios de comunicación nos están entregando una serie de cosas, las redes sociales también nos otorgan otra serie de información con otras características y de otra manera, y por otro lado tenemos las encuestas y estudios. Y fíjense acá abajo, salen dos tics que dice credibilidad y confiabilidad. ¿Por qué? Porque son las dos grandes autopistas que tienen que cruzar estas tres cosas que están en la fórmula, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, generalmente los medios de comunicación, hoy día, que ya tenemos en papel y digital, y ahí voy a volver un poco a la historia, porque para explicar bien lo que está ocurriendo con los medios de comunicación hoy día, porque los medios de comunicación, antes de que ocurriera todo esto, cuando comienza la revolución tecnológica, sufren un cambio, y es que la prensa, que así se llamaba antiguamente la prensa, porque efectivamente se metía a la prensa todos los medios y salían en papel, ¿cierto? Tuvo un cambio total y se vio revolucionada en forma expansiva por esta revolución tecnológica, y entramos de plano en la era digital, y en eso estábamos cuando
la pandemia azotó al mundo y la explosión de la era digital y de esta era tecnológica, esta revolución tecnológica, esto explotó, o sea, se multiplicó muchas veces. Entonces, estos medios de comunicación que hoy día todavía queda papel, pero el resto está en el mundo digital o virtual, y ahí voy a ir a esa palabra también para explicarla. Yo me di el trabajo porque se me ocurrió en algún momento, dije, ¿qué significa mundo virtual? Y la RAE dice que virtual es aparente, con lo que en el fondo nos hace pensar de nuevo que la real realidad es la presencial y la otra es una realidad, pero es una realidad aparente. Me impresionó mucho porque yo creo que de alguna forma hemos sentido todos un poco eso, de que dice, ya está bien lo virtual, pero yo me hace falta igual lo presencial, donde veo al otro, lo veo de cuerpo entero, veo su expresión facial, su lenguaje verbal y no verbal, su lenguaje corporal, entrega muchas más cosas. Al igual hay personas que te dicen, yo todavía necesito tomar el diario en papel y sentirlo en mis manos y como que no es lo mismo. Pero las versiones digitales de los diarios y de los medios de comunicación nos presentan las breaking news. Cuando tenemos las breaking news es la noticia de último minuto. Generalmente parten así, viene un titular, a veces una pequeña bajada de título, que es como un resumen pequeñito que viene después de la noticia, y a continuación, si yo me meto en 5 o 10 minutos más, veo que ya viene la noticia en desarrollo. ¿Por qué? Ya el periodista tuvo tiempo de sentarse a redactar más y comenzar a desarrollar la noticia, entonces puedo ir ya a ahondar un poco más y entender de qué se trata este titular que me llegó como a modo de breaking news. Y después de eso ya empieza a actuar la noticia a cómo va a quedar, y a lo mejor muy parecida a lo que va a estar en los diarios del día siguiente, en papel y ahí mismo en digital, aunque probablemente en el scroll down, si vamos más abajo, vamos a ver que aparece más abajo y van a seguir apareciendo noticias nuevas arriba. Entonces, hoy día, producto de esto que yo les explicaba al principio, y con esta explosión de la era digital, los medios de comunicación han tenido que cambiar su modelo de negocio, y eso es bueno que lo entendamos, porque ahí es donde uno entiende por qué los medios nos entregan la noticia que nos entregan y ponen lo que ponen. El modelo de negocio de los medios de comunicación era que por una plana de un aviso pagado por una empresa en el diario en papel, se sabía que todo ese espacio ya quedaba al otro lado para poner información. Y por ponerlo en forma súper simple, era más o menos, o sea, necesito equiparar la cantidad de información pagada que tengo para yo tener espacio para poder publicar, y el espacio era absolutamente limitado. ¿Ya? Hoy día los medios digitales tienen espacio ilimitado y tienen muchas otras formas de poner la publicidad, que es la que todos vemos. Se nos aparecen ventanas emergentes, que nos dicen cosas, hay avisos. Y lo otro que nos sorprendió mucho, seguramente a todos como lectores, es ver que los medios empezaron a cobrar para yo poder entrar al sitio, para yo poder entrar a, no sé, pues, latercera.com, al DF, etcétera, el que sea. Y lo que pasa es que es parte del nuevo modelo de negocio, donde en el fondo, en los países que van más adelantados en esto que nosotros, ya ha empezado a pasar que un medio tiene una comunidad de personas, que es el público objetivo al cual ellos se dirigen, que le interesa que ese medio exista y que ese medio les entregue la información porque les sirve y les gusta cómo se la entregan y la lectura e interpretación que ellos dan. Todo medio tiene definida su línea editorial, y esa línea editorial es la que manda de cuál es la voz que va a tener ese medio y cómo va a mostrar las cosas, si tiene alguna tendencia, la declara, o aunque no la declare, nos damos cuenta. Así como probablemente ustedes piensan entre los medios de comunicación que conocen, dicen, bueno, me doy cuenta cuáles son de derecha, me doy cuenta cuáles son de izquierda. Y entonces, hoy día hay una comunidad que de alguna manera paga para que ese medio exista y se sustente y recurre a él. Y entonces los medios hoy día tienen muchas más cosas para llegar a nosotros. Tienen podcast, nos mandan newsletter, nos podemos suscribir para tener alertas y nos llega el breaking news de inmediato, incluso tienen aplicaciones, y podemos a través de estas aplicaciones recibir cosas de forma inmediata. Así es como la prensa y los medios de comunicación están cambiando y van a seguir cambiando, y es una noticia en desarrollo que vamos a tener que estar observando. Muchos de estos medios además tienen una salida a través de redes sociales, ¿ya? Entonces, en redes sociales nosotros podemos ver a los mismos medios que están ahí, y también a muchas personas naturales que ponen cosas, lo que ellos opinan, o suben información y nos aparece en forma casi inmediata. Y por otro lado tenemos las encuestas y estudios. Esto es distinto porque
esto ya no es lo tan inmediato, tiene mucha menos inmediatez, pero hay una organización que dice, nosotros hacemos una encuesta, tomamos focus group y vamos llevándole el pulso a ciertos temas o a ciertas preguntas clave de las cuales nos interesa ir viendo su desarrollo o su trayectoria o cómo evolucionan, ¿ya? Entonces, respecto de la credibilidad y la confiabilidad, ¿qué podemos decir? Los medios de comunicación, yo tengo que asignarlo, pero propongo acá una idea. Por ejemplo, digo, bueno, ok, tales son los medios que a mí me gustan, tales son los medios que yo elijo, y le voy a otorgar una credibilidad mediana o mediana alta, porque sé que hay medios que son serios y se preocupan de no poner nada antes, nada que no sea verdadero o verídico. Se van a preocupar de cotejar bien la información, sé que la van a subir, y además yo puedo cotejar fuente y ver que en distintos medios, a lo mejor ya se está diciendo lo mismo, y me doy cuenta que tiene un cierto nivel de credibilidad media alta para mí. Las redes sociales, en cambio, por la inmediatez y las diferentes fuentes que ahí actúan, es más difícil otorgarle una credibilidad y una confiabilidad muy alta. Y aquí en las redes sociales quiero yo nombrar e incluir WhatsApp, porque en las últimas encuestas que se han hecho a nivel país, la gente dice que la red social que más usan es WhatsApp. Si lo pensamos, no es, a lo mejor no es Twitter, no es Facebook, no es Instagram, pero es una red con la cual yo socializo y socializo mucha información. De hecho, los chilenos dicen que es la red social que más usan. Sin embargo, también dicen que es en la que menos creen, en la que menos confían. Saben que la información no es tan certera ni tan verídica. Y por otro lado tenemos las encuestas y estudios hechas por diferentes organizaciones, que algunas también definen una postura y otras no, otras se definen neutras, pero ellos están llevando el pulso de ciertos temas y trabajan más en base a data dura, por decirlo así. Por lo tanto, le podríamos agregar una base de credibilidad y confiabilidad. Con todo esto, componemos un plato variado en variedad de medios y vías, y a la vez en variedad de credibilidad y confiabilidad que más o menos debería servirnos como para armarnos un plato interesante y que realmente nos deje informados de una manera más o menos satisfactoria, ¿ya? Y si se fijan aquí las imágenes nos muestran los medios en papel, que aún subsisten, que aún existen, y las revistas también están pasando formatos digitales ahora. Y por otro lado, todo lo que podemos ver a través del teléfono en el formato puramente digital. Y en esta era de la revolución tecnológica y de la era digital, donde hemos quedado inmersos hasta el cuello, o a veces hasta más arriba del cuello, porque no hemos visto que hoy día el teletrabajo, las clases online, nos ha dejado inmersos completamente en este nuevo mundo, que tiene ciertas características que a veces no consideramos todos los días, pero que es importante que nos informemos, lo conozcamos más y lo sepamos, porque a veces son muy intuitivas las cosas en el mundo digital, entonces rápidamente nos metemos y entramos a nado, pero no sabemos un poco cuáles son las normas de comportamiento, cuáles son los pros y los contras y qué deberíamos hacer y no hacer aquí. Si se fijan, la imagen nos muestra una huella digital, con unos círculos, que es lo mismo cuando en las películas vemos que hay una persona que pone el ojo en la cámara y la cámara le hace la lectura, no sé si es bien del iris, la córnea, no sé lo que es la pupila, no sé, pero entiendo que todos los ojos humanos son distintos, y nos lee a nosotros por una llave para entrar a un lugar que es top secret, a una sala muy privada, o a la caja fuerte, a lo mejor de algún lugar, de un banco incluso, no sé. Entonces, ¿qué va pasando con esta huella única? Porque cada uno de nosotros en el mundo digital es único. Y la huella que va quedando marcada a nosotros ahí, que se llama huella digital, en todo lo que es hoy día la convivencia digital, y lo estoy poniendo porque lo estoy poniendo aquí sobre la mesa el tema porque las redes sociales habitan en ese mundo. En todo lo que es hoy día la convivencia digital se dice que nosotros dejamos en la nube nuestra huella digital y es imborrable. Incluso cuando mandamos un WhatsApp o una imagen, la reenviamos por WhatsApp a otra persona, aunque yo la borre y la elimine, no se borra ni se elimina del WhatsApp de la otra persona. Y en la nube todo queda. Entonces va quedando una huella digital que vamos dejando impresa, y incluso la nomenclatura ha pasado a una nueva forma de llevar esto y de codificarla de otra manera, nombrarla de otra manera, que es el tatuaje digital. O sea, casi dice que en nuestra piel va quedando tatuado todo lo que hacemos, y hace el símil con los tatuajes como diciendo son imborrables. Y después te puedes arrepentir de hacerte este tatuaje, pero ya quedaste con eso ahí y no lo vas a poder borrar. Entonces,
Esto es muy importante para los jóvenes y para los que no somos tan jóvenes también, porque cada cosa y cada actuar y cada publicación y cada reenviar va quedando guardado. Entonces muchas veces, por ejemplo, yo que hago clase a mis alumnos le digo, por favor traten de no sacarse fotos con el trago en la mano, por ejemplo. Porque a lo mejor ahora tú eres joven, estás en el colegio o vienes entrando a la universidad, no te importa, pero el día de mañana vas a querer salir al mundo laboral y hay gente que te va a ver y puede interpretar mal. Entonces, todo eso va quedando registrado y cada vez, como todos sabemos, la tecnología avanza y hay más posibilidades de que los que quieran buscarnos nos encuentren y puedan ver cosas que a lo mejor después no queremos que vean. Entonces, ahí hay que ser bien conscientes. Y por otro lado, en esta convivencia digital ocurren fenómenos como los que aquí están mencionados algunos, que ustedes se fijan, hay varios que están en cursiva. Y eso es porque son anglicismos. Como esto, todo este mundo no ha sido creado en el habla hispana, sino que se usan más las palabras en inglés, y además muy amigable. Se habla de las fake news, del ciberbullying, de las funas, que van a ver que esa no está en cursiva, y vamos a ver por qué. Y se habla de los influencers. Entonces, esta convivencia digital, que es este mundo digital donde hoy día estamos todos metidos, nos guste o no, nos desafía y están ocurriendo fenómenos. Están ocurriendo fenómenos como las fake news, que eso es muy fácil, que son las noticias falsas, que todos ya sabemos lo que son, están instaladas un buen rato, incluso han participado de las campañas, las últimas campañas presidenciales de los países más importantes del mundo. Eso para nosotros no es tan nuevo. Pero fíjense, este ciberbullying, otro anglicismo que significa en castellano ciberacoso, es todo el acoso a través de los medios informáticos para hostigar a una persona, en el amplio sentido de la palabra. Y en el sentido más específico tenemos las funas. Fíjense que es muy interesante porque al buscar la palabra para preparar esta presentación, me encontré con que funa es una palabra en mapudungún. Hoy día que está tan de moda el tema mapuche en nuestro país, funa es una palabra en mapudungún que significa podrido. O sea, funar a alguien es podrir a alguien. Es decir, le estás podrido. Como que alguna vez en coloquial eso me sonó que yo lo había escuchado, la persona está podrida. Es funar a alguien. Es un acto público de agravio o acusación contra una o más personas para dar a conocer una situación que a mí me parece reprochable y querer alertar a otros. O sea, cuando se hace una funa, la idea es sumar adeptos. Entonces, esto es de una complejidad psicológica feroz y de cómo afecta al otro ser humano, porque si yo tratara de hacer esto en términos presenciales, probablemente podría reunir 2, 3, máximo 5 personas, pero sería muy difícil tratar de funar, tendría que juntar con un escenario, con un micrófono, para tratar de juntar un montón de gente y que todos pudieran hacer, digamos, pública una funa. Entonces, en el ámbito digital es muy fácil hacerlo, y después no tener ninguna responsabilidad al respecto, y las consecuencias son de enorme, de una magnitud gigante, porque puedo llegar a muchas personas, como bien, bueno, como lo decía recién y todos lo sabemos. Entonces, las funas se han puesto de moda, hemos empezado a hablar de eso, y con consecuencias fatales incluso de personas que llegan al suicidio por el impacto psicológico, por cómo se sienten ante una situación así. Otro fenómeno que ha ocurrido, que es nuevamente un anglicismo, que está ocurriendo y es parte de este mundo y de esta convivencia que tenemos, son los influencers. Fíjense, es un influenciador, es una persona, más bien líder, que tiene el poder de influenciar a otros, con lo que hace, tiene seguidores, tiene adeptos, a la gente le gusta, le ponen muchos likes. Entre paréntesis, también se ha visto que los likes tienen un efecto directo sobre nuestra química y nuestro organismo. Cada vez que yo recibo un like, secreto una cierta no es una hormona, es un componente químico que nuestro organismo lo hace en forma instantánea, que nos hace sentir bien, ¿ya? Es un componente químico que nos hace sentir bien, que es como cuando alguien me felicita. Entonces todos somos en alguna medida adictos a los likes. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo y es noticia en desarrollo, porque no sabemos dónde termina. Y eso es lo que tiene este mundo digital, esta huella que vamos dejando, este tatuaje que nos va quedando, y que es un mundo que es absolutamente expansivo y que no sabemos dónde termina. Y no tenemos por qué saber dónde termina, lo que tenemos que entender los códigos, y empezar nosotros mismos a darnos cuenta cuáles son los códigos que funcionan y no funcionan, y en el fondo, si vamos a la esencia, lo que deberíamos pensar para lograr
digamos, solventar esto lo mejor posible. ¿Por qué digo solventar? Porque ser como papel solvente, que yo lo absorbo y lo absorbo bien, es pensar y nunca olvidar que todos los medios tecnológicos son solo un medio y deben ser un instrumento o una herramienta al servicio del ser humano y nunca al revés. Entonces, cuando sentimos que eso está ocurriendo al revés, tenemos que levantar las antenitas y decir, a ver, espérate, aquí esto no lo estoy manejando de forma adecuada. Entonces, el ser consciente nos permite poder desenvolvernos en este mundo, aunque todavía sea una noticia en desarrollo. Por ejemplo, aquí hay un tip, y como volvemos a la pregunta inicial, ¿cuáles son las claves para tomar buenas decisiones en un entorno complejo? Esta es una clave, filtrar la información. Cuando vemos que los medios, las redes sociales, incluso la data más dura, que pueden ser encuestas y estudios, nos entregan un montón de información, nosotros tenemos que hacer un ejercicio casi automático de filtrar. Y aquí nos propone 4 criterios que nos ayudan a filtrar. A ver, lo contingente y lo importante. Lo contingente es lo urgente. Es como urgencia versus importancia. Entonces, cuando a mí me aparece una alerta que me llegó una noticia, cuando alguien me manda por WhatsApp y me remite algo que acaba de ocurrir, cuando me meto a Mall y veo una breaking news, que es un medio digital que se dedica a publicar las breaking news. Entonces, yo digo, esto, acaba de pasar, me informo rápido, pero es la urgencia, porque no necesariamente es lo más importante, es lo que acaba de pasar. Entonces, es bueno tener ese filtro dentro de nuestra cabeza como para diferenciar. Y luego, ¿qué es lo importante? Y si ustedes se fijan en los medios de comunicación en general de lunes a viernes, que la cosa anda más rápido, hay más noticias, hay más temas, estamos todos un poquito, comillas, arriba de la pelota, haciendo un montón de cosas, vemos que vamos a estar más atentos a la contingencia tal vez. Y después los fines de semana, si nos metemos en los medios de comunicación, vemos que ya se vuelven un poco más reflexivos. Estamos tomando a veces los temas más importantes que en la semana quedaron como en el tintero y los retomamos. ¿Y cómo se retoman? Los medios de comunicación los retoman desde su propia línea editorial, escribiendo cosas ellos y dando una interpretación de la información o de la noticia, y también a través de analistas o columnistas de opinión que ellos hacen el ejercicio que mencionábamos antes, que se paran frente a la información, la miran con perspectiva, toman una posición y defienden una postura con argumentos y fundamentos. Entonces nos otorgan la información masticada, volviendo a este proceso de digestión que hacemos de la información, masticada, procesada, y nos permiten ver una opinión o más de una opinión, según sea el caso, lo que nosotros queramos, para entender mejor y poder tener no solo un entendimiento, sino una comprensión, que eso es avanzar un poco más en esta etapa de digerir la información, masticarla, es como deglutirla un poco más y poder ir despejando los árboles que nos tapan el bosque. Por otro lado, debemos filtrar siempre de acuerdo a la credibilidad y la confiabilidad, porque obviamente ¿qué hago yo con pensar si es urgente o importante si no estoy fijándome en que sea creíble y sea confiable? Perdiendo el tiempo. Y pongo aquí contingencia en vez de urgencia porque se habla de lo contingente cuando hablamos en términos noticiosos, ¿cierto? De las cosas que acaban de ocurrir o están ocurriendo. Entonces, filtrar la información siempre es una buena clave, al igual como dije antes, para las redes sociales es una excelente clave, y voy a retroceder, vuelvo a algunos puntos rapiditos, sí, porque veo que hay gente que se está integrando. Una excelente clave es siempre recordar que toda red social y todo dispositivo electrónico es un instrumento y es una herramienta al servicio del ser humano y nunca al revés. Cuando usted note que usted está al servicio de, levante las alertas porque hay algo ahí que no está en orden. Entonces, ¿a qué deberíamos aspirar todos? A tener una buena rutina informativa personal. Y esa rutina informativa personal, como el plato que veíamos antes de la fórmula de medios de comunicación, redes sociales, encuestas y estudios, tiene que ser también un mix. Tiene que ser un mix eficiente. Es decir, que en poco tiempo logro informarme bien. Porque el tiempo es un recurso escaso y todos tenemos poco, sobre todo las personas que somos profesionales y trabajamos, el tiempo escasea. Debe ser eficaz. Porque, ¿qué quiere decir? Que en ese poco tiempo me informé bien de cosas creíbles, confiables, certeras y que son de utilidad para mí. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando compongo esta rutina informativa personal?
ir viendo qué ingredientes le voy a poner al plato para que el plato me alimente bien. Y tengo que poner ahí un poco de proteína, un poco de caloría, un poco de verdura, un poco de fibra, de todo un poco. Tengo que poner sólido, tengo que poner líquido, tengo que poner de todo. Para que esta rutina informativa personal me aporte una visión y yo pueda a lo mejor pararme un poquito más arriba dentro de estos árboles y de este bosque, para que los árboles, no por grandes, me dejen de tapar la vista al bosque, al contexto. ¿Ya? Que me aporte una visión y que forme mi opinión. Porque una cosa es tener visión y tenerla amplia, y otra cosa es formarse la opinión. Porque yo puedo tener visión y solo estar mirando. Distinto es formarse opinión, que es opino algo al respecto de lo que estoy viendo. Entonces, con eso yo ya estoy mucho mejor posicionado y tengo más claro si me gusta o me disgusta, como decíamos antes, y por otro lado, qué pienso al respecto y cuáles son mis argumentos, cuáles son mis fundamentos o dónde lo vi y sentirme seguro de eso. Sobre todo cuando se trata de tomar decisiones en el ámbito laboral y más importante aún en el personal. Y al final vamos a ver por qué el personal es más importante aún. Esta es otra cosa que le podemos agregar como clave a este plato mix que estamos haciendo. Las tendencias. Todos quisiéramos, y yo creo que hemos querido durante todo este tiempo, haber podido saber, en medio de la tremenda incertidumbre en la que estábamos inmersos, y decir, oye, ¿para dónde va la cosa? Y todavía nos preguntamos, ¿cuándo termina esto? ¿Y para dónde va? Bueno, las tendencias, así como en la moda, son algo que podemos percibir, podemos detectar y podemos proyectar. Ojo, que no es lo mismo que predecir. Son dos cosas diferentes. Generalmente las tendencias las comenzamos a percibir. Las vamos percibiendo como que nuestra percepción, de la cual la percepción se compone de todos los sentidos, los 5 sentidos que tenemos el ser humano, nosotros percibimos a través de los sentidos. En algún lugar lo vi, en alguna parte lo escuché, o me llegó, o tal vez lo pude palpar en carne propia, porque a lo mejor fue algo que tuve en la mano, o lo olí, o lo que sea. En general, escuchamos y miramos mucho, sobre todo en el mundo virtual, ¿cierto? Que hoy día es por el que estamos más expuestos. Entonces, nosotros al percibir, comenzamos a detectar que después de percibir varias veces una cosa, nosotros ya la estamos detectando. O sea, esto me prende lucecitas. Hay una lucecita aquí que se me ha prendido 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces ya estoy detectando que algo hay. Y que aquí hay una tendencia. ¿Y cómo saber si es tendencia o no es tendencia? ¿Y cómo saber si va a continuar o no? Vamos a ver que a lo mejor en forma repetida nos va a llegar a través de redes sociales, en forma repetida los medios se van a referir a eso. Y tal vez van a haber algunos centros de estudio o gente que hace encuesta o que está llevándole el pulso a los temas. Si ustedes se fijan, la encuesta académica que sale todos los lunes, no siempre está llevándole el pulso a los mismos temas. Va siguiendo en forma indistinta de una semana a otra unos temas u otros, pero le va llevando el pulso a varias líneas de tendencia que muestran una cierta trayectoria. Entonces, yo la percibo, detecto que ahí algo hay, y lo que después tengo que tratar es de poder proyectar una trayectoria. Porque como no somos Zulma y no tenemos una bola de cristal, no vamos a poder predecir a lo mejor, pero sí podemos aspirar a poder ver cuál podría ser y proyectar cuál podría ser la trayectoria de la tendencia. Por ejemplo, la Academia del lunes recién pasado dijo, bueno, estas son las figuras con mayor aprobación política. Estamos frente a un año, el próximo, el 2021, que es de un año electoral y de carrera presidencial y varias otras elecciones y votaciones más. Entonces, ellos ya están diciendo cuáles son los personajes políticos con mayor aprobación, y si uno le va siguiendo el pulso a esa pregunta, puede ver que se va constituyendo una tendencia y que tiene una cierta proyección. De hecho, los encuestadores se preocupan de hacer gráficos con gráficos de línea, de barra, y nosotros podemos ver ahí una cierta proyección. Eso son personas que hacen un poco el trabajo por nosotros y se dedican en forma especializada a esto de proyectar tendencias, pero nosotros también lo podemos hacer en base a nuestra percepción de temas puntuales. Por supuesto que uno puede pedirle a algún encuestador que te tome un tema y te haga un estudio de opinión, pero independiente de eso, nosotros podemos percibir ciertas otras cosas que no son a lo mejor tan a nivel nacional, o sí a nivel nacional, dependiendo de la capacidad de cada uno, y poder sentir que esta cosa se está transformando en tendencia y poder decir,
Bueno, mira, así como vemos, por ejemplo, que puede ser cierto o no, pero por ejemplo, así como vemos que están las cosas hoy en la región metropolitana y estoy mirando las cifras que entrega el gobierno todos los días, al parecer estamos mejor. Al parecer vamos de tendencia a mejorar y es posible que a lo mejor ya de cara a la primavera podamos avanzar en el desconfinamiento. Entonces uno va pudiendo sentir o creer muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo mucho más certero, el teletrabajo. Empezamos a teletrabajar todo y dijimos, bueno, esto ya habrá llegado para quedarse. Y después ya nos fuimos dando cuenta que en realidad había llegado para quedarse. Y después aparece un diario que resulta que entrevista a varios gerentes de recursos humanos y le dicen, mira, efectivamente yo voy a cambiar, estamos cambiando contrato, y en realidad ahora la gente va a poder elegir y vamos a tener un sistema mixto. Y entonces, diferentes, digamos, fuentes de información me van diciendo que en realidad puedo proyectar que esta es una tendencia cuya trayectoria dice que ha llegado para quedarse. Podemos ver después en qué medida, pero una vez que esto lo aprendimos, ha llegado para quedarse. Entonces, esto también es otra clave que nos ayuda a poder entender mejor lo que está ocurriendo. Para esto. ¿Para qué? Para esto. Para comprender el contexto político, social y económico que nos rodea. Necesitamos tener una visión completa de la realidad, ¿ya? Porque yo creo que ya todos nos dimos cuenta, después de las dos crisis que hemos vivido en Chile, especialmente los chilenos ya lo tenemos claro, lo político afecta en lo social afecta en lo económico, lo político afecta en lo económico lo político, lo económico lo social. Todo es un entramado complejo. Por eso dice, como dice la charla, estamos ahora dando juntos aquí, porque espero que después también puedan ustedes participar, cómo podemos tomar decisiones acertadas en un entorno complejo, ¿ya? ¿Y por qué es complejo? No es porque sea complicado, no es lo mismo. Complejo quiere decir que actúan varios factores al mismo tiempo, lo cual no quiere decir necesariamente que sea complicado porque podemos llegar a manejarnos en la complejidad. Entonces, la complejidad, al estar completa, nos da la visión entera de la realidad. Y entonces podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo me afecta a mí el contexto? Entendiendo que el contexto se compone de más de un factor. Y esto es aplicable a cualquier cosa. Aquí yo estoy hablando del contexto nacional, internacional, mundial, por poner cosas amplias. Afecta a lo político, lo social, lo económico. Ustedes pueden agregar incluso más cosas. Decir, mira, para este contexto afecta lo tecnológico, o qué sé yo, lo financiero, lo que ustedes quieran. Y eso se aplica para todas las realidades, porque en realidad es muy difícil que una realidad sea lineal. En general, están afectadas por distintas cosas. Entonces, como ustedes son todos egresados de la Facultad de Economía y Negocio, es importante esto porque yo creo que a lo mejor hace unos años atrás un economista o ingeniero comercial podía ir a las fuentes de información para buscar datos económicos puros, y todavía lo puede hacer, por supuesto, pero un dato económico puro como que ya la realidad nos ha dicho que no me va a otorgar ninguna certeza y a lo mejor va a ser incompleto el espectro de mirada si no lo miro dentro de un contexto donde están actuando otros factores y que se afectan unos a los otros. Igual como a veces el económico es el que manda y afecta a los otros. Hoy día, de hecho, lo estamos viviendo así. El contexto económico nos tiene a todos con el cinturón súper apretado o más que apretado el cinturón, definitivamente en problema, y afecta la toma de decisiones de todas las otras cosas. Y a veces manda uno, a veces manda el otro y eso puede ir cambiando. Entonces, lo importante es saber que para saber cómo comprender el contexto y cómo me afecta, tengo que considerar todas las variables que me van a estar afectando y siempre pensar que va a ser más de una, porque voy a estar entendiendo mejor y en forma más completa la realidad. Vuelvo al punto para que una vez más no nos pase lo que pasa cuando los árboles no me dejan ver el bosque. Entonces, cuando yo solo me fijo en una cosa, a lo mejor estoy viendo el tronco de un gran árbol, la economía, pero no estoy viendo los otros 3 o 4 o 5 o infinitos troncos que podrían haber que componen el bosque para entender en qué contexto estoy situado y cómo puedo comprender este contexto que no es complicado, sino complejo, como somos los seres humanos, que tenemos varios aspectos y la vida, por lo tanto, es igual para nosotros, y poder entender cómo es este bosque. Para llegar aquí, al punto donde quiero dar una finalización a la charla, un cierre para que veamos también las opiniones de ustedes o las preguntas o lo que les parezca. Como les decía antes, para llegar a esto. Porque ¿qué sucede? Nuestra vida es como el universo.
Y dentro de este universo hay una vía láctea, que es nuestra carrera, nuestro plan de carrera o nuestro plan laboral. ¿Ya? Ambas cosas tienen que darse en concordancia. ¿Ya? Dice ahí abajo, hay una frase que dice, trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Todo ser humano, en tanto humano, ¿cierto?, trabaja para vivir, para poder vivir, y no vive para solamente trabajar. Entonces, ¿cómo tomar decisiones asertivas en un entorno complejo? Yo les dije, van a ver, porque al final lo voy a explicar, por qué afecta en el ámbito personal. Bueno, por esto. Porque yo tengo una familia, aunque sea de una persona, o de dos, o de tres, o de los que sean. Hay un entorno familiar, hay un entorno de amistades, hay un entorno humano. Y yo hago un plan de vida y tengo sueños. Tengo sueños, tengo expectativas, tengo motivaciones, un montón de cosas que se mueven adentro mío que hacen que diga, bueno, voy a trabajar en algo que idealmente sea mi talento, donde yo tenga fortalezas y obtenga la máxima satisfacción, ojalá al hacerlo. ¿Para qué? Para poder solventar o sustentar este plan de vida, porque nadie trabaja por trabajar. O si ya está trabajando por trabajar, pregúntese por qué estoy trabajando por trabajar, porque a lo mejor ya es un poco trabajólico, como lo vimos delante. O sea, siempre volvamos a esas preguntas esenciales de decir, a ver, ¿esto está al servicio mío? ¿Es el trabajo un instrumento al servicio de mi vida o estoy yo al servicio de este trabajo? Porque ahí quiere decir que ya se nos corrió un poco el equilibrio. Entonces, en este plan de vida, yo imagino un plan de carrera que, por supuesto, es evolutivo. Y ahí es donde vemos que todo lo humano es complejo, porque tiene una evolución. Nunca va a estar detenido, quieto, ni fijo. Y si nosotros pretendemos que sea así, lo más probable es que la vida lo quiebre en algún momento. Entonces, este plan es evolutivo y el plan de vida pone al plan de carrera, que también es evolutivo, al servicio del plan de vida para poder nosotros sentir que podemos tener todas las cosas que dicen acá. Logramos metas, que tenemos planes, que conseguimos el éxito, porque el éxito en sí mismo no tiene ningún sentido ni existe. O sea, lo importante acá es cómo yo logro satisfacción o sentirme más contento, más satisfecho con lo que hago, para que trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar. Dejo esto lanzado para las reflexiones de ustedes, muy agradecida por haberme escuchado y aquí disponible porque la Ale nos va a llevar a ver si queremos tener algunas preguntas o compartir algunas de las opiniones o apreciaciones de ustedes. Eso, como bien dice Mónica, y como dado que tampoco somos tantos en el fondo, si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, directamente lo puede hacer. Si le acomoda más el chat, también puede ser a través del chat. Y de todas maneras, bueno, tal vez esperando que alguien se anime, yo tal vez te voy a poner un poco, ay, me encantó la exposición, eso, y de hecho eso era lo que te quería plantear, algo que ya salió justo en el Daniela, chat. ya la voy a leer. Daniela Bonomo dice, hola, me encantó la exposición, me gustaría saber, Mónica, ¿cuál es tu rutina informativa personal? ¿Le contesto? Sí. Ya, bien. Daniela, mira, Porque ahí se pueden sacar ideas de cosas más concretas en el fondo, qué tipo claro, de claro, porque media. está muy bonito lo que dije, pero ya, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Sí. Mira, ahora encerrada acá, porque hay mucha gente que se levanta en la mañana, se ducha, se preocupa de estar suscrito, por ejemplo, a algún newsletter de un medio de comunicación. Yo estoy suscrita, que en la mañana me llega el resumen de las noticias nacionales, internacionales, financieras, del que yo quiera. No las tengo cliqueadas todos, sino que solamente los que a mí me importan, pero hay distintos newsletters que te pueden ir a los distintos temas que según la actividad de cada uno les puede interesar. Mucha gente pues se sube al auto, esto no lo hago yo, pero puede que a otros les sirva y pone la radio. Y en el viaje en el auto se va escuchando la radio para actualizarse de qué es lo que está pasando ese día. Yo en general no soy de eso porque me gusta escuchar música en el auto, como que disfruto más mientras manejo y si hay un taco no me importa porque voy escuchando música y es un momento grato para mí. ¿Ya? Y estoy suscrita a alertas de varios medios, me llegan las alertas del Libero, estoy suscrita ahí porque los conozco desde que se iniciaron y me parece que son serios. Y también al diario financiero, para saber las noticias de empresa, propiamente tal, porque es un diario que es más de nicho, se dedica al mundo más de empresa, de economía y finanzas, entonces ahí ya tengo otro tipo de noticias. Esas alertas me llegan a cualquier hora del día apenas la noticia apareció o se constituyó un hecho como noticia, entonces eso me llega al tiro.
Luego, durante el día, sé que hay, los diarios tienen La Tercera, tiene el Diario Financiero, tiene Pulso, y tienen otros diarios más que ustedes pueden estar suscritos. Estoy suscrita al Mercurio también, y cuando de repente quiero ver una noticia específica que veo que el Mercurio lo cubrió, me meto, ya dejé la verdad el papel, me meto en digital, lo tengo pagado, entonces puedo entrar, porque el Mercurio está lleno de claves, no nos va a dejar entrar si uno no está suscrito. Y luego avanza el día, y en la noche, ahora tengo un medio que me manda un podcast, que en la noche me llega al WhatsApp y lo escucho, con un resumen de lo que pasó en el día, que eso nació ahora producto de la pandemia, que hacen un resumen a final del día de las cifras, de los números, de cómo va avanzando esto y de más o menos cuáles fueron las noticias más vistosas. A veces lo oigo en la noche, si quiero dormir tranquila porque estoy un poco atormentada con la realidad, no lo escucho y lo dejo para la mañana siguiente, que uno ya en la mañana más fresca está más preparada para lo que venga. Esa es más o menos mi rutina, y en la verdad que durante el día en general me meto al Mercurio y al Diario Financiero a ver algunas cosas que me parecen interesantes. En tendencias, bien interesante La Tercera. Tiene como un cuerpo de tendencias que es bastante interesante, y como también tienen algunos espacios como de tecnología que son entretenidos, interesantes, innovadores. La cosa de innovación a mí me gusta. Eso más o menos te diría mi rutina, y es más o menos igual en semana o fin de semana. A ver, Hay aquí. otra pregunta de uno que se informa la noche antes, en el fondo, que dice, por calma, me ves más conveniente hacer la rutina en el fondo en la noche anterior. Sí, me parece perfecto. Mira, yo también manejo la mañana para la noche, y al final de tu cama no te has movido, así que no pasa nada. La cosa es estar informado. A veces uno prefiere una cosa, prefiere la otra. Ya, la Daniela dice buenísimo, qué bien. Que Oye, y eso, esta pregunta es bien interesante. ¿Cómo distinguir una tendencia de una situación coyuntural? claro, la situación coyuntural es una vez y no se vuelve a repetir. Entonces es una situación única. Se transforma en tendencia cuando tú ves que el tema empieza a ser repetitivo. Yo conozco un gran lector de tendencias, que no lo puedo nombrar, pero que me dijo: observa la figura de Isquia Siches en marzo. Y yo dije: ¿quién es Isquia Siches? Quedé marcando ocupado total, y es la presidenta del Colegio Médico. Y me dijo: obsérvala, porque ella, vas a ver tú, se va a inflar como un globo. Bueno, así ha sido. Hoy día marcan las encuestas, la presidenta del Colegio Médico, porque bueno, ella ha llevado una cierta agenda. Bueno, pero este gran detector de tendencias en el mundo político, que no es mi especialidad, se dio cuenta y tenía toda la razón. Entonces, coyuntural es si ella hubiese hablado una vez, dos, tres veces y ahí quedó. Pero ella ha tenido una agenda recurrente, te la pongo como ejemplo, y hoy día ya aparecen las encuestas y están midiendo su aprobación. A ver si con eso le aclaro un poco la duda a León, que hizo esa pregunta. Oye, y otro tema, en el fondo, tal vez como hacer un checklist, tal vez, para detectar la credibilidad y la confiabilidad de ciertas noticias. Porque en este mundo, en el fondo, que proliferan tanto, ¿cuál dirías tú tal vez de repente como un par de tips como para tener ese ojo crítico eh, para detectar las noticias falsas o demasiado tendenciosas? O sea, como afinar un Bueno, poquito el ojo en ese sentido. sí, eso bueno. Primero que nada, los medios de comunicación tradicionales que todos conocemos, que ya llevan una larga data en nuestra vida, como los que he nombrado ahora y otros más, que hay algunos nuevos, pero hay montones de medios, hay medios que son en formato digital, pero que ya llevan un buen tiempo instalado, en general son serios. Ya, otra cosa es que hay que saber cuál es la tendencia que tienen cada uno, porque por ejemplo, el libro que yo mencioné recién es un diario que su línea editorial es preponderantemente de política, y de política de derecha. Pero también yo miro mucho El Mostrador, que le gusta a veces el tema financiero y empresas, tiene una sección importante ahí que el libro no tiene, pero sabemos que es de tendencia más de izquierda en su línea editorial. Entonces, ¿qué pasa? Los medios en general son confiables. Tengo que saber, entender el prisma a través del cual me muestran las cosas, para que después no nos sorprendamos, porque vamos a decir: oye, pero este del mostrador dicen esto, pero como, bueno, ya, pero es que los del mostrador tienen ese prisma y hay que entender eso. Entonces, los medios tradicionales en general son confiables, pero una cosa que no falla es cotejar fuentes, como dicen los profesores universitarios, que cuando algo está en más de una fuente, dos y tres fuentes dicen lo mismo, claro, efectivamente eso ya está ocurriendo, porque no es que un medio se corró con colores propios y tiró una cosa y se condorió y después tuvieron que borrarla, aunque pasa, ¿eh? En el mundo digital los medios ha pasado en reiteradas ocasiones que han tenido que borrar cosas. Entonces, en las redes sociales es mucho menos confiable, porque un fulano dijo una cuestión, después borra el tweet, lea lo mismo. Bueno, el medio pone de alguna manera en tela de juicio su credibilidad y
su negocio está basado en eso, por lo tanto tiene que cerciorarse bien de la fuente y de la información que quiere poner. Pero ya si en 2 y 3 medios está, la cosa es. ¿Mm? Hay una pregunta también de cómo calificarías tú el rol de los principales medios de comunicación en la cobertura de esta pandemia. ¿Crees que han sido un aporte o más bien han ayudado a generar este pánico que existe? Sí, es una muy buena pregunta de la Anita Encina. Es que ella es periodista, entonces hizo esta pregunta y es una pregunta que hoy día es una tremenda pregunta. Miren, yo con esto les digo todo. Yo no he aprendido la televisión, porque no soy capaz. No soy capaz. O sea, ya cuando tú eres una persona informada, de partida estamos sobreexpuestos desde marzo hasta ahora al bombardeo de información, bombardeo feroz. Entonces ya uno se empieza a intoxicar. Imagínense si además yo tuviera la televisión puesta, o sea, con eso nada más que le estoy diciendo el rol que ha jugado la televisión. ¿Fijan? Entonces, ¿qué pasa? Y esto un poco, yo agarré un pequeño link ahí, que es el modelo de negocio que está cambiando para los medios. Hay que entender que un medio subsiste en cuanto la gente lo vea, lo escuche o le haga clics o lo compre para leerlo. Por lo tanto, tiende a poner las noticias que son llamativas, que no necesariamente la noticia más constructiva es la noticia más importante. Lamentablemente, la realidad tiene cara de hereje, entonces nosotros tenemos que ser súper críticos en cuanto a los medios, decir, ¿sabes qué? Esto no me sirve, no lo voy a leer, no lo voy a escuchar, no lo voy a mirar, y nosotros discernir. Así que lo que pasa es que en la sociedad hemos perdido el discernimiento. Ten en cuenta que uno tiene capacidad de decisión, si nadie te obliga a prender la televisión, nadie te obliga a tener que, volvamos a la digestión, a comer todos esos alimentos que no nos hacen bien o que sentimos que de alguna manera no nos están alimentando. Porque la idea es que la información nos alimentara, no que nos intoxicara. Así que creo que ha sido muy controvertido, muy polémico y a ratos muy dañino el rol que han jugado algunos medios de comunicación, no todos por supuesto, y en cierta medida irresponsables, porque se puede generar a veces mucho daño y hoy día creo que todos, el país completo, la población, los chilenos todos, no necesitamos más daño, o sea, necesitamos que nos ayuden a reconstruirnos. Esa es mi opinión. Si alguien quiere decir algo, por favor, cante, le pueda dar la palabra. Algunos están con la cámara encendida. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo creo que, bueno, vamos cerrando, así que agradecerte muchísimo, Mónica, por esta excelente exposición y también muchas gracias a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Como les comenté al principio, Mónica Reyes es una de las mentoras de la red de mentores que lanzamos recientemente en la facultad. Esta red permite que egresados de Ingeniería Comercial y alumnos del MBA cuenten con la asesoría, guía y consejo de un profesional con más experiencia para abordar asuntos de su vida laboral y, bueno, obviamente dentro del contexto de su vida personal. En la página web del Centro de Desarrollo de Carrera pueden leer más y ver de qué se trata el mentoring, cómo está funcionando esta red y también el listado de los mentores y mentoras que están disponibles y entre los que se encuentra Mónica y que en el fondo es algo que también a ella le apasiona y que ya ha venido desarrollando hace algunos años. Así que bueno, agradecerles mucho a todos. Oye, una cosa les voy a dejar aquí escrito en la dirección de mi blog, donde yo hablo de tendencias, de temas, así como la Ale recién aquí, la facultad puso, ese es el Centro de Desarrollo de Carrera, para que ustedes puedan entrar en el link, monicareyes.cl es la dirección de mi blog, donde trato distintos temas y que a los que les puede interesar, ahí pueden entrar y ver cómo vamos desarrollando los temas que hoy día pueden constituir tendencia. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a todos ustedes, que tengan una buena noche. Muchas gracias a ti, Mónica.